Sean bienvenidos nuevamente todos y todas al Club Arduino. Hoy aprenderemos a utilizar las fórmulas para la ley de Hooke y para el movimiento armónico simple. Comenzamos. Ley de Hooke y movimiento armónico simple. Ley de Hooke. La ley de elasticidad de Hooke o ley de Hooke establece la relación entre el alargamiento o estiramiento longitudinal y la fuerza aplicada. La fuerza recuperadora del resorte es proporcional a la posición y de signo contrario. La expresión de la ley es F igual a menos K por X. La ley de Hooke muestra en el siguiente dibujo la fuerza ejercida sobre la masa por el resorte. El signo menos indica que la fuerza del resorte está en la dirección opuesta al desplazamiento, si el resorte se estira o se comprime. Elasticidad. Propiedad de cambiar de forma cuando actúa una fuerza de deformación sobre un objeto y el objeto regresa a su forma original cuando cesa la deformación. Problema muestra 1. Al colgarle una masa de 100 gramos a un resorte, su longitud aumenta en 1 centímetro. ¿Cuánto vale K? Veamos los datos. La masa que nos dan es de 100 gramos y esta, convertido a kilogramos, dividimos 100 entre 1000 y nos da 0.1 kilogramo. La distancia X es de 1 centímetro. La vamos a convertir a metros, 0.01 metro. Observemos lo que sucede cuando se alarga el resorte. La constante es la que nos están pidiendo. F igual a menos K por X es la fórmula inicial. Veamos. Podemos despejar entonces para K dividiendo F entre X y luego sabemos que la fuerza es masa por gravedad sobre X. Luego, la masa nos daba 0.1 kilogramo y la gravedad sabemos que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. La distancia que se ha movido el resorte, 0.01 metros, por lo tanto, la constante K es de 98 newton sobre metros. Problema muestra número 2. Para un resorte que cumple con la ley de Hooke y que presenta como constante clásica de elasticidad el valor de 19.62 newton sobre centímetros, se cuelga un objeto que causa una deformación de 58.86 centímetros. ¿Cuál es la masa del objeto? Veamos. Nuestros datos son la constante K, que es de 19.62 newton sobre centímetros. La distancia es de 58.86 centímetros. En nuestro ejemplo no nos dan la fuerza, por lo tanto vamos a encontrarla utilizando la masa por la gravedad en nuestro peso, donde la gravedad es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado y la masa es el dato que nos están pidiendo. Comenzamos. La fuerza es igual a menos K por X. Sabemos que la fuerza es masa por gravedad y es igual a K por X. Nuestra fórmula entonces se va a convertir en masa igual a K por X, la gravedad pasa a dividir y luego planteamos los datos que nos dan inicialmente. La constante de elasticidad es 19.62 newton sobre centímetros. La distancia que recorre o se desplaza el resorte es de 58.86 y la gravedad de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Por lo tanto, la masa total es de 117.84 kilogramos.
Problema muestra número 3. Un muelle de constante elástica de 200 newtons sobre metros con una longitud natural de 50 centímetros y de masa despreciable se cuelga del techo. Posteriormente se engancha de uso extremo libre una masa de 5 kilogramos y se deja estirar el sistema lentamente. ¿Cuál será la longitud final del muelle? Veamos nuestros datos, los apartamos. La constante de elasticidad es 200 newton sobre metros. La distancia inicial es de 50 centímetros del resorte. La masa que es sostenida con el resorte es de 5 kilogramos. Y la distancia final recorrida después de colocar la masa es la que vamos a encontrar. Observemos que al final del estiramiento hay un equilibrio entre el peso del cuerpo hacia abajo y la fuerza recuperadora del muelle hacia arriba. Si X es el alargamiento producido, entonces comenzamos con la fórmula inicial donde la fuerza es igual a menos K por X. Luego sabemos que la fuerza es masa por gravedad igual a K por X, y luego la K que está multiplicando va a pasar a dividir. De esa manera encontramos la fórmula que necesitábamos para la distancia recorrida por el resorte, donde la masa sabemos que es de 5 kilogramos, la gravedad 9.8 metros sobre segundo al cuadrado y la constante es de 200 newton sobre metros. Esto nos da un total de 0.245 metros. Y si lo pasamos a centímetros, esto es igual a 24.5 centímetros. Por lo que la longitud final del muelle será de, recordemos, inicialmente tenía 50 centímetros más los 24.5 que se estiró al colocarle la masa, y eso nos da un total de 74.5 centímetros que se ha movido el resorte. Movimiento armónico simple. Cuando el movimiento se repite a intervalos de tiempo t, se le llama periódico, y a intervalos iguales de tiempo, todas las variables del movimiento, velocidad, aceleración, etc., toman el mismo valor. El movimiento periódico más simple es el armónico. Frecuentemente se representa el movimiento armónico como la proyección sobre una línea recta de un punto que se mueve en una circunferencia a una velocidad constante. Omega es igual a la velocidad angular o la frecuencia circular. T y F son el período y la frecuencia del movimiento armónico, usualmente medidos en segundos y ciclos por segundo respectivamente. Omega sub n es igual a la frecuencia natural. Movimiento oscilatorio o vibratorio. El movimiento oscilatorio o vibratorio es un movimiento de vaivén entre dos posiciones extremas a ambos lados de una posición de equilibrio. Son los movimientos periódicos en los que la distancia del móvil al centro pasa alternativamente por un valor máximo y uno mínimo. Todo cuerpo que tenga una posición de equilibrio estable puede realizar oscilaciones en torno a dicha posición: un péndulo, un muelle o un átomo en un cristal. Movimiento vibratorio armónico simple. Es un movimiento vibratorio con aceleración variable, producido por una fuerza que se origina cuando el tiempo se separa de su posición de equilibrio. Un resorte, cuando lo separamos de su posición de equilibrio, estirándolo o comprimiéndolo, adquiere un movimiento vibratorio armónico simple, pues la fuerza recuperadora de ese resorte es la que genera una aceleración, la cual le confiere ese movimiento de vaivén. Observando el movimiento del resorte, vemos que se desplaza entre dos puntos, desde la máxima compresión
hasta la máxima elongación, pasando por un punto medio de equilibrio. La amplitud es la distancia desde el punto medio a cualquiera de los extremos y la representaremos por la letra A. La elongación es la distancia desde la posición que ocupa el peso en cada momento hasta el punto central. La representamos con el valor de X, que coincide con la coordenada de posición medida desde el centro. El punto O es el punto de equilibrio. El tiempo que se emplea en realizar una oscilación completa se llama periodo. Se representa por T y se mide en segundos. La frecuencia es el número de oscilaciones que realiza por segundo y la representamos por la letra F. Posición en el movimiento armónico simple. La posición de una partícula que sigue un movimiento armónico simple, también denominada elongación, viene determinada por la distancia x a la posición de equilibrio. Observemos en un momento determinado la posición y hagamos el análisis. En ese triángulo, el ángulo y también el radio. Al radio le denominaremos A, que es la amplitud, y veremos cómo encontrar la posición en cualquier momento de la partícula representada en ese momento específico dentro del triángulo. Sabemos que el coseno del ángulo es igual al lado adyacente entre la hipotenusa. Por lo tanto, el coseno de ese ángulo es igual a x entre a. Si despejamos para x, a que está dividiendo va a pasar a multiplicar al coseno del ángulo. De esta manera, la distancia es igual a la amplitud por el coseno del ángulo. Visto de otra manera, el ángulo también sabemos que en un movimiento circular es igual a omega t. Si sustituimos este valor, tenemos que x es igual a coseno de ese ángulo, que en lugar pondremos omega t. Otra forma es verla, esa expresión donde omega es igual a 2pi por la frecuencia. Entonces la fórmula se convierte ahora en x igual a coseno y omega sería 2pi por f por t. Recordemos entonces que x es la elongación, a es la amplitud, omega es la pulsación o frecuencia angular y t el tiempo. Problema muestra 4. Una masa de 400 gramos unida a un resorte de constante elástica de 100 newtons sobre metros realiza un movimiento armónico simple de amplitud 4 centímetros. Inciso A. Escriban la ecuación de su posición en función de tiempo si empezamos a contarlo cuando lo soltamos desde la posición extrema. Inciso B. ¿Cuánto tarda en llegar desde la posición de equilibrio hasta una elongación de 2 centímetros y desde 2 centímetros al extremo? Veamos nuestros datos. Sabemos que la masa es de 400 gramos y en kilogramos es 0.4. Sabemos que la constante es 100 newtons sobre metros. La amplitud nos dicen que es de 4 centímetros. Esto equivale a 0.04 metros. Y luego x en función del tiempo. Observemos que la masa y la constante del resorte van a determinar la frecuencia de oscilación, es decir, el periodo y pulsación. Comenzamos y sabemos que omega es igual a la raíz cuadrada de k entre m. Y nos dan que k es igual a 100 newton sobre metro. La masa 0.4 kilogramos. Esto nos da un total de 15.81 radianes sobre segundo. La distancia que recorre es a coseno de omega t. Por lo tanto,
A, que es la amplitud, teníamos que es 0.04 y el coseno de omega, que es 15.81, que lo acabamos de encontrar, y t, que como es un momento inicial, si t tiene un valor de 0, nos queda 15.81 por 0, y eso es el coseno de 0 igual a 1. Y 0.04 metros por 1 nos da 0.04 metros, que convertidos a centímetros es igual a 4 centímetros. Ahora observemos el inciso B. Para calcular el tiempo que tardará en llegar a la posición 0.02 metros, utilizamos la fórmula x igual a coseno de omega t. Vemos que a está multiplicando, lo pasamos a dividir. Luego el coseno lo pasamos al lado izquierdo en forma de coseno inverso. Esto lo hacemos en la calculadora, ya que también existe el coseno y el coseno inverso. Luego omega está multiplicando, va a pasar a dividir, y eso es igual al tiempo. Ahora sustituyamos los valores. Tenemos que t es igual al coseno inverso de x. X sabemos que es 0.02 metros. Luego a, que es 0.04 centímetros, y omega 15.81 radianes sobre segundo, que los calculamos anteriormente, y por lo tanto t es igual a 0.066 segundos. Muchas gracias. No olviden suscribirse y darle like. Hasta la próxima.